¿Cuál es el mayor desastre que jamás haya presenciado? En la universidad, alguien aparentemente obtuvo accidentalmente una copia del examen final de un asistente técnico y se la pasó a algunos de sus amigos. Lo que quiero decir con accidentalmente es que el profesor siempre tenía pruebas / preguntas antiguas que podías pedir para estudiar / practicar, pero aparentemente la prueba antigua terminó siendo la real. Bueno, como puedes imaginar, esa mierda no permanece en secreto por mucho tiempo, y todo explotó justo después de que todos habían hecho el examen y la gente se dio cuenta de lo que pasó. El profesor y el decano tuvieron que reunir a todos los estudiantes del curso en una conferencia para discutirlo, porque era un examen que contaba para gran parte de la calificación, por lo que no era como si pudieran anular la calificación por completo o hacer una nueva prueba, ya que ya era la semana de finales. No fue la mejor decisión tener un foro abierto porque mucha gente empezó a expresar sus quejas y también hubo muchas difamaciones. Al final, ni siquiera puedo recordar lo que pasó, pero creo que terminaron curvando la calificación de todos en un par de puntos ya que era una situación en la que no se podía ganar. Nadie intentó hacer trampa intencionalmente, per se, pero se le dio una ventaja injusta. Eso me recuerda a una experiencia en la universidad. Un compañerito se enteró de un examen final que se filtró y lo compartió entre varios. Cuando todos se dieron cuenta, se armó un lío grande. El profesor y el decano tuvieron que reunirnos para hablar de eso. Al final, curvaron las notas un poco, ya que nadie quería ser el responsable de un desastre mayor. Fue una situación rara, pero así son las cosas a veces. Una vez fui testigo de dos grupos opuestos de hombres borrachos peleando a la 1 de la tarde en medio de la calle. Luego, la pelea fue interrumpida con éxito por un tipo que salió de la nada, disfrazado de Ronald McDonald. A menudo paso noches en vela pensando en cuál podría haber sido el contexto. A veces, la vida te sorprende con situaciones raras. Recuerdo una vez que vi a un grupo de borrachos peleando, como en una película. De repente, aparece un tipo disfrazado de Ronald McDonald y los separa. No pude evitar preguntarme cómo había llegado ahí y qué estaba pensando. Esa imagen se me quedó grabada, como un recuerdo extraño de un día cualquiera. A veces, el mundo tiene su propia manera de sorprendernos. Publiqué esto como respuesta a un hilo hace un tiempo y supongo que lo publicaré nuevamente aquí. Era una agradable mañana de invierno y el sol brillaba sobre nosotros, los niños, en el patio de recreo. Nosotros, los estudiantes de sexto grado, nos habíamos adaptado a nuestro habitual juego de 4 cuadrados, en el que el fastidio de la clase, llámelo Brendan, era el servidor, y apuntaba implacablemente a este otro niño, para los propósitos de esta historia, llámalo Jaque. Finalmente, Jaque eliminó a Brendan con un tiro increíblemente afortunado, lo que provocó que Brendan rompiera a llorar, algo que no es poco común, de que Jaque lo estaba apuntando, intimidándolo, a pesar de que era todo lo contrario. Como los arrebatos eran muy comunes con Brendan, nos reímos, hasta que lo vi hablando por teléfono mientras usaba el baño después del recreo. 15 minutos más tarde, su madre aparece en nuestro salón de clases y lanza una diatriba increíblemente profana tanto contra Jaque como contra la maestra, quienes realmente no sabían lo que estaba pasando, ya que ella no era la monitora del recreo. Luego, la madre agarró a Brendan del brazo, le dijo que recogiera sus maletas y no se volvió a ver a Brendan en la escuela. Sin embargo, para hacer las cosas más incómodas, la hermana menor de Brendan todavía asistía a la escuela y su madre la recogía todos los días. A veces, el propio Brendan iba a la escuela y caminaba a casa con su hermana, lo que creaba una situación increíblemente incómoda. Tan pronto como él o su madre entraban al campus, las bromas habituales de la escuela primaria se convertían en susurros y miradas de miedo por parte de los estudiantes. Población de la escuela. La historia me recuerda a una situación en la escuela. Recuerdo a un compañero que siempre se metía en problemas y su madre venía al aula. La verdad es que todos se reían y luego, cuando ella llegaba, el ambiente cambiaba. La tensión era palpable. A veces él regresaba de nuevo, lo que hacía las cosas más incómodas. La gente murmuraba y evitaba el contacto visual. Es raro cómo estas dinámicas funcionan entre los grupos de amigos. Twitch juega Pokémon. Estuve allí desde la cornisa y seguí con entusiasmo todas las desventuras de esa historia original. Era la narrativa más extraña y divertida que había visto, y en cualquier momento podía cargarla y verlos chocar contra las paredes o consultar el fósil de la hélice nuevamente. Eso fue increíble. Rompió la red, marcando el inicio de una nueva categoría en los videojuegos. En lo personal, disfruté de Twitch Plays Dark Souls, no puedo creer que lo hayan completado. Yo no puedo ni siquiera pasarlo. Una noche, regresando a mi auto después de una actuación, escuché gritos en el estacionamiento cercano. Resulta que varios tipos borrachos habían guardado las llaves de su auto y una novia igualmente destrozada les gritaba porque eran idiotas.
Luego agarró una piedra y rompió la ventana de este auto que parecía muy caro. Todos empezaron a gritar y en ese momento apareció la policía del campus y me fui. Más tarde me enteré por un amigo que trabajaba con la policía del campus que todos estaban tan borrachos que estaban en el vehículo equivocado y como tal, tenían que pagar los daños. Eso suena como una noche interesante. Nunca sabes lo que puede pasar después de un show. Los tipos borrachos siempre hacen cosas tontas, y la chica, bueno, parece que se explosiona cuando están todos a ese nivel. Es gracioso pensar que eligieron el carro equivocado. Al menos la policía llegó antes de que las cosas se pusieran más feas. La vida en el campus puede ser bastante loca a veces. En pocas palabras, se necesitaron 3 guardias de seguridad para agarrar las manos de los fragmentos del anciano, porque él insistió en que no necesitaba ayuda, golpeando con sus fragmentos a los guardias cuando intentaron acercarse. Eduardo Manos Tijeras necesita volver a casa. Ese tipo de situaciones son raras. A veces, las personas se sienten tan fuertes que no aceptan ayuda, aunque sea necesaria. Imagino a esos guardias intentando calmarlo mientras él solo quería mantener su autonomía. Es un poco triste ver a alguien en esa posición, pero también gracioso cómo se defendió. Esa mezcla de confusión y determinación es algo que todos podemos entender a veces. Condujeron a casa en un silencio sepulcral, y cuando llegaron a su camino de entrada, él se negó a ayudarla a salir del auto. Estaba siendo tan irrazonable que ella se enojó para sí misma. Abrió la puerta indignada y entró en su camino de entrada con la barbilla se levantó y sus labios se giraron. Cerró la puerta tan fuerte como pudo y luego gritó. Su novio saltó del auto y la tomó en sus brazos. ¿Qué pasa?, gritó. Entonces lo vio. Un fragmento ensangrentado incrustado en la manija de la puerta del lado del pasajero. La tensión era palpable. Ella estaba furiosa y él parecía distante. Al momento de salir del auto, todo explotó cuando ella soltó su ira. Esa escena de la puerta cerrándose con fuerza, el grito que dejó escapar, cambió todo. La reacción de él, saltando del coche al verla, mostró que había más en juego. Esa astilla de vidrio en la puerta no solo era un detalle, era un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Maldita sea, solo la imagen de una tienda de campaña cerrada para 4 personas cayendo al agua en la oscuridad me asusta, te envolvería y se hundiría lentamente, estarías demasiado débil para rasgar la tela de la tienda y escapar. O tal vez tengo que encontrar la cremallera. Una pequeña barra de metal en la tienda claustrofóbica que se hunde lentamente. ¿Mencioné que también tengo miedo de ahogarme? Gracias OP, acabas de inventar una nueva fobia. No te alarmes. Comienza por buscar la solapa. Luego, localiza el zipper. Desliza la mano en una dirección y, si es necesario, en la otra hasta que encuentres la solapa del zipper. Desabrocha. Libérate. El marido empieza a gritarle por dejar seguir a los demás, y hasta le tira un puñado de palomitas. Joder, qué culo. Estaba pensando que esta iba a ser la única loca, pero luego el marido terminó siendo un idiota también. La verdad es que hay gente que no sabe controlar sus emociones en público. Me ha pasado ver situaciones así en el cine, donde alguien se siente con el derecho de molestar a los demás. Es incómodo y no esperas esos dramas. Al final, solo quieres disfrutar la película y a veces te topas con personajes que arruinan la experiencia. Sí, es una leyenda. También es famoso por terminar sus relaciones en el acto, novia antes de una cita. ¿Esto me hace ver gordo? Hermano, no hay una buena respuesta para eso, me estás preparando para fracasar. Te lo aseguro. Luce bien dirás que estoy mintiendo porque tengo que decir eso, te digo que si te ves gorda, soy un pendejo. Te diré esto, estoy contigo porque me gustas, como quiera que sea. Lo que me gusta es la confianza, y claramente, ya no tienes eso. Lo siento, esto ya no va a funcionar para mí. Al tipo le importa un carajo, para bien o para mal. Está bien, desafiando las normas escolares, pero eso es una actitud realmente inapropiada. Si esa fue la razón por la que se terminó, hay un claro error de atribución fundamental en juego. Mi prima ha vivido en Falmouth/Gutsole durante los últimos 15 años. Es interesante cuántas de sus historias comienzan con fuimos a esta isla por la noche. Técnicamente fue una invasión, pero es algo local, así que a todos les parece bien. O algo por el estilo. Parece que tu prima tiene muchas aventuras. Es curioso cómo en lugares pequeños, ciertas cosas se normalizan, incluso si son un poco arriesgadas.
Imagino que esos paseos nocturnos deben haber llevado a algunas historias memorables. A veces, la emoción de lo prohibido hace que las experiencias sean más únicas. Sería cool escuchar más sobre esas noches en la isla y qué sucede ahí. Creo que debe ser una preferencia personal. Cada uno es diferente cuando se emborracha. Conozco a una persona que habitualmente se hace caca cuando bebe demasiado, y a otra que, sin falta, orina en su propio armario o en el de otra persona cuando está demasiado descansado. En cuanto a mí, camino sonámbulo después de haber bebido solo una pequeña cantidad de alcohol y divierto a mi esposa con galimatías mientras busco cosas en la casa. Conozco a un amigo que siempre hace cosas raras cuando toma. Una vez, se quedó dormido en el sofá y empezó a hablar solo sobre sus gatos. Mi esposa y yo no podíamos parar de reír. A veces, simplemente se pone a bailar sin razón. No hay nada como ver cómo se transforma en otra persona tras unas copas. Cada uno tiene su forma de lidiar con el alcohol, supongo. Sí. Eso apesta para esa chica, jaja. Había una clase en la que un grupo de personas hacía trampa, por lo que el profesor canceló el examen para todos. Cabreó a toda la gente que lo hizo bien. Tuve suerte de que esa fuera una de mis pruebas con menor puntuación. Eso es un buen lío. Es una pena que unos pocos arruinen las cosas para todos. A mí me pasó en la uni una vez. Hicimos un examen y un grupo hizo trampa, así que el profe decidió anularlo. La mayoría que había estudiado estaba molesta, pero para mí fue un alivio, porque no me fue tan bien. Al final, todos tuvimos que adaptarnos a la situación. Eso lo hicieron, son muy buenos con la censura allí. Cuando sucedió lo de Niza, Francia, estaban eliminando muchos de los vídeos o imágenes que se publicaban. Después de todos los acontecimientos recientes, ahora voy a otra parte en busca de información. Entiendo. Es complicado confiar en la información cuando hay tanta censura. Recuerdo una vez que quise compartir una noticia y me di cuenta de que no podía encontrar ninguna fuente confiable. A veces, es mejor buscar en otros lugares, aunque eso signifique hacer un poco más de trabajo. Al final, lo importante es estar informado de manera honesta. Esto me recuerda a mi tío, quien cuando era niño aparentemente tenía el problema de tirarse pedos y reírse. Cuando estaba nervioso o reía, solía dejar escapar pequeños pedos. Luego los encontraría divertidos, lo que le haría reír más. Creo que puedes ver hacia dónde va esto. Mi mamá dijo que ella y el resto de sus hermanos eran despiadados con él, tratando constantemente de hacerlo reír en la escuela o cuando tenían invitados, etc. Esto me recuerda a un amigo que tenía una risa contagiosa. Cada vez que se reía, no podía evitar soltar alguna flatulencia. Era un ciclo sin fin. Todos lo molestábamos para que se riera más, pero al final solo nos reíamos de nosotros mismos. La cena familiar siempre era un espectáculo. A veces, no podía parar y era difícil mantener el control. Era un buen momento, aunque incómodo. Yo también conocí a un niño de 6 años con un solo brazo. Era el niño más dulce, y aunque necesitaba ayuda con los Lego, en general le iba bien. Se adaptó temprano ya que nació sin brazo. Sin embargo, a pesar de este hecho, los padres decidieron llamarlo, entre todas las cosas, Hans. Hans. ¿Por qué tomaron esa decisión? Es curioso cómo a veces los padres eligen nombres que no parecen encajar del todo. Recuerdo a un amigo con un nombre raro que siempre causaba risas. Pero al final, cada uno tiene su historia y eso es lo que importa. Con el tiempo, esas cosas dejan de importar y el nombre se convierte en parte de la personalidad de la persona. Hablando de gritarle a la gente con un brazo, mientras trabajaba para Target vi a un hombre empujando una caja grande hacia el frente de la tienda con los pies. Me apresuré detrás de él y le dije con cierta severidad, señor, realmente no apreciamos que patee nuestra mercancía por la tienda. Necesita una mano. Se da vuelta y por supuesto, un brazo. Me miró fijamente a los ojos y dijo, sí, de hecho, necesito una mano. ¿En qué pasillo están? Me escabullí. Eso me recuerda a una vez en el supermercado. Vi a un tipo tratando de alcanzar algo en la parte alta, se veía frustrado. Me acerqué y le dije que si necesitaba ayuda. Se dio la vuelta y me dijo que se podía ayudar a sí mismo. Solo me quedé ahí, un poco incómodo, y me fui. A veces es mejor no intervenir. La mayoría de nosotros ni siquiera podíamos ver al tipo, ya que había un grupo de personas en el camino.
Alguien en el frente probablemente vio una manga enrollada por el rabillo del ojo y hizo un comentario sarcástico. Y luego continuó desde allí. A veces, las cosas se descontrolan sin razón. Recuerdo una vez en un concierto, alguien empezó a murmurar sobre un tipo en la parte de atrás. Nadie lo vio, pero la gente empezó a reírse y a comentar. Al final, se creó un ambiente raro, todo por un comentario de alguien que ni sabía lo que pasaba. A veces, la gente se deja llevar por la corriente. Has leído el de Matt Damon hoy, supongo que probablemente no según tu comentario. Quienquiera que estuviera transcribiendo lo hacía absolutamente mal. Era casi como si hubieran contratado a un robot o tuvieran a Dragon Naturally Speaking para hacerlo. Sin embargo, Matt Damon todavía lo aplastó. Parece que hubo un gran problema con la transcripción. A veces, la tecnología no da la talla y resulta en un desastre. Pero al final, Matt Damon sigue siendo un gran actor. Su habilidad brilla a pesar de los errores. A veces, la calidad depende del que está detrás de la cámara, pero él siempre logra dejar su huella. Estoy de acuerdo. ¿Me veo gorda significa esto enfatiza la pequeña barriguita que ya sé con certeza que tengo? ¿O es esto halagador? Si pregunta, probablemente se sienta un poco incómoda. Busca tranquilidad, lo cual no es exactamente un defecto de personalidad. Es cierto. A veces solo buscan un poco de apoyo. Recuerdo que una amiga me preguntó algo similar antes de una cena. Estaba nerviosa, así que le dije que se veía bien y que la ropa solo acentuaba su estilo. Al final, se sintió más segura y disfrutó de la noche. A veces, esas pequeñas cosas importan más de lo que pensamos. En serio, no entiendo por qué todos elogian a este tipo. Solo me pregunto qué contexto me falta que podría provocar una ruptura con el cliché N grado 6 de la relación. Todo suena como una de esas cosas que se te ocurren en la ducha mucho después del evento real. A veces, uno se siente perdido ante situaciones que parecen simples, pero en realidad tienen sus matices. Recuerdo que un amigo rompió con su pareja y todo el mundo lo apoyaba. Al final, me di cuenta que nadie sabía lo que realmente pasó. Fue un tema que todos comentaron, pero cada relación es diferente. Tal vez lo que le pasó a él no tendrá sentido para otros, y eso es normal. La suegra de mi cuñada usó su propio vestido de novia en la boda del pobre Sil. En caso de que esto no tenga sentido, la suegra de la hermana de mi marido estaba psicópata y usó su propio vestido de novia para la boda de su hijo. Eso es un poco raro. Imagínate la situación, la madre de la madre política llevándose toda la atención. No sé qué estaba pensando. Tal vez quería revivir su día especial, pero definitivamente no fue el momento ni el lugar. Me pregunto cómo se sintió tu cuñada al respecto. A veces las familias son complicadas, y estas cosas solo lo hacen más interesante. Cuando tenía 16 años, estábamos jugando al juego de mesa Vida y mi coche aterrizó en la casilla, fugado. Cuando leí lo que decía, mi madre dijo, ¿te estás fugando? Con la voz más mortificada que jamás haya usado. Sabía al 100% que estaba en el juego. Dije que significaba que podía gastar menos dinero en el juego, y en la vida real, así que fue algo bueno. Ella dijo, será mejor que no te fugues. Al parecer esa es su decisión. Suena como un momento divertido. Es curioso cómo un simple juego puede provocar reacciones tan intensas. Tu madre claramente se preocupaba por ti. A veces, las cosas más simples pueden convertirse en conversaciones serias. Es interesante ver cómo los juegos de mesa pueden tocar temas de la vida real. Al final, todos nos reímos de eso, ¿verdad? Mi bisabuela, 98, llamó a mi bisabuelo, 99, por eso hace apenas una semana. Mi abuelo comienza con el discurso de en mi época y mi abuela simplemente dice, sabes muy bien que, nuestro día, fue una mierda. Es gracioso ver cómo los mayores también tienen sus momentos. Mi bisabuela es muy directa y no se muerde la lengua. Me recuerda a mis abuelos, que a veces tienen discusiones sobre cosas del pasado. Ellos también solían tener diferentes perspectivas sobre lo que era bueno o malo. Es interesante ver ese tipo de dinámicas familiares y cómo con el tiempo las opiniones pueden cambiar. Lo importante es que se siguen queriendo. Eso parece más común, estuve fuera de forma y en senderos por un tiempo antes de que me enviaran a 4. Hice un retiro de 30 días en Aspen Ranch como castigo / reforma antes de 4. Tiempos difíciles, me alegro de que haya salido bien, supongo que sí.
Estuve en 4 durante aproximadamente 10 meses y salí en febrero de 2011 casi sin problemas, aunque algunos de mis compañeros no tuvieron la misma suerte. Antes de ella, los ama eran de gente promedio. Debajo de ella estaban las celebridades, con un delicado equilibrio entre publicidad y contenido interesante. Ahora es solo publicidad. Harrelson Rampart ni siquiera sería algo fuera de lo común hoy en día. Es interesante cómo cambian las cosas con el tiempo. Antes, las amas eran más auténticas, como charlas entre amigos. Ahora, parece que todo gira en torno a la promoción. Me acuerdo de cuando hice una ama y la conversación fue natural, sin presiones por vender algo. A veces, lo simple es lo que funciona mejor. Las interacciones genuinas tienen más valor. Sí, fue genial. Tampoco fue demasiado caro, y además no tuve que invitar a personas que no quería, como amigos de la familia y esas cosas, ya sabes. Solo familia y algunos amigos cercanos, fue perfecto para nosotros. A veces es bueno tener esos momentos solo con la familia y amigos cercanos. Sin preocupaciones de invitar a más gente. Me acuerdo de una reunión similar, solo la gente que realmente importa estaba allí. La charla fluía y todos se sentían cómodos. Esos son los mejores recuerdos, sin la presión de agradar a otros. Una noche tranquila y auténtica, ya sabes. Mi esposa y yo nos comprometimos, y cuando les dijimos a todos que queríamos una boda pequeña y muy discreta, sus padres se rieron y dijeron que eso no era realista. Les dije que podían pagarlo al 100% y planificar hasta el último detalle y yo simplemente aparecería. Funcionó bastante bien. Todavía no llevaba traje. A veces, la gente tiene expectativas diferentes sobre las bodas. Recuerdo que un amigo también quería algo pequeño, pero su familia insistió en lo contrario. Al final, él dejó que sus padres se encargaran de todo y en vez de estrés, disfrutó de la fiesta. No se vistió como un novio tradicional, lo llevó a un ambiente más relajado. Fue una buena decisión, todos se divirtieron y él estuvo feliz. El color no va bien con tu tono de piel, pero no dejes que este viejo pagano te diga que no te ves bien. Esto es asombroso. Me recuerda un poco a mi abuela. Con los vestidos sigo el dicho de no es demasiado corto si usas medias. Estaba visitando a mi abuela y después estaba con unos amigos para almorzar. Cuando me levanté para irme, mi abuela me dijo, no te tropieces con tu vestido. Lo que hizo que mi papá se pusiera nervioso. Era una mujer increíble, de alguna manera logró fumar en exceso durante 85 años. Empezó a los 16, falleció a los 101, y solo sufrió las cosas habituales de la vejez. La extraño mucho. Me recuerda a mi abuela también. Tenía un humor único. Recuerdo que siempre comentaba sobre lo que llevaba puesto, a veces de manera graciosa. Ella también disfrutaba de la vida sin preocuparse mucho por lo que decían los demás. Fumó toda su vida, y al final, ahí estaba, riéndose de todo. Esas pequeñas cosas, como sus comentarios, te hacen apreciar los momentos. La echo de menos, siempre tenía algo que decir sobre mi ropa. Y sus VS ellos, etc. Teniendo en cuenta que probablemente se le paga a un empleado para facilitar la ama, y que los únicos requisitos reales del puesto son el dominio de la gramática inglesa y la mecanografía, en realidad es bastante malo. Mucha gente escribe y habla con mala gramática en línea, pero a la mayoría de nosotros no nos pagan por hacerlo de forma clara y precisa. Es curioso cómo hay personas que se encargan de corregir a otros en línea. Recuerdo a un amigo que se frustraba mucho con los errores gramaticales de la gente. Un día, en un chat, se exasperó y decidió hacer una lista de las faltas más comunes. Al final, todos se rieron y aprendieron un poco. No siempre es cuestión de dinero, a veces solo es cuestión de querer mejorar. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.